El aire en la oficina del notario estaba cargado de un perfume caro y un silencio helado. Julián, con su reloj de oro y su traje a la medida, ni siquiera me miró. Para él, yo solo era un estorbo en su camino hacia la fortuna total de nuestro padre. El notario aclaró su garganta y leyó las palabras que cambiarían todo. A mi hijo Julián le lego todas mis propiedades, cuentas bancarias y empresas. Julián sonrió con una suficiencia que dolía. Pero entonces el tono del notario cambió. A mi hija Elena le dejo esta caja de madera y una llave. Julián soltó una carcajada que resonó en las paredes de mármol. Basura para la oveja negra, susurró, mientras me empujaba la caja con la punta de sus dedos. Mis manos temblaban al abrirla. Entre cartas amarillentas, una foto cayó al suelo. Era mi padre, mucho más joven, abrazando a un hombre que era el vivo retrato de Julián. Pero al girar la foto, mi sangre se congeló. La fecha era de 10 años antes de que Julián naciera. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué su rostro era el mismo que el del hermano que me despreciaba? Llegué a la casa con los oídos zumbando por las burlas de Julián. Disfruta de tus papeles viejos, me había dicho antes de subir a su deportivo. Pero mientras revisaba las cartas, el desprecio se transformó en misterio. No eran cartas de amor, eran registros, pagos mensuales, advertencias legales y una dirección escrita a mano con la caligrafía nerviosa de mi padre en sus últimos días. La llave en mi cuello pesaba más que el oro. Julián apareció en mi puerta esa noche, su arrogancia intacta, exigiendo que le entregara la caja. Papá estaba senil, Elena. Esas cartas podrían arruinar la reputación de la empresa. Dámelas. Su desesperación era un aroma que yo conocía bien. Me negué. Sabía que esa llave no abría una caja fuerte llena de joyas, sino una puerta que alguien se había esforzado décadas en mantener cerrada. Con la primera luz del alba, manejé hasta la periferia, lejos de los lujos, siguiendo el rastro de la única herencia que mi padre consideró que yo era capaz de manejar. Al llegar a la dirección, no encontré una mansión, sino una pequeña casa que parecía sostenerse solo por la hiedra que la cubría. Al meter la llave en la cerradura, escuché una voz desde adentro. «Rodrigo, ¿eres tú?» La puerta se abrió con un quejido. Frente a mí, una mujer de cabellos blancos y ojos nublados por el tiempo me tomó de las manos. «Lucía, hija, has vuelto», murmuró con una ternura que nunca recibí en mi propia casa. Yo no soy Lucía, pero mi reflejo en el espejo del pasillo me dio la respuesta. Era el mismo rostro que el de la mujer que me miraba. Clara, como supe que se llamaba después, me confundía con mi madre, la mujer que mi padre supuestamente había olvidado. Mientras me ofrecía un té en tazas desconchadas, sus palabras empezaron a tejer una realidad aterradora. Me habló de un hermano, de una deuda y de un pacto de silencio que se firmó con sangre y dinero.
Julián no era el heredero del éxito, era el resultado de un rescate. Mi padre no le dejó las empresas por amor, sino para ocultar que el imperio se construyó sobre un fraude que involucraba a ese hombre de la foto. Tu hermano no es quien cree ser, susurró Clara, entregándome un fajo de documentos que estaban ocultos bajo el mantel. En ese momento, el motor del auto de Julián rugió fuera de la casa. Había venido a reclamar lo que creía suyo, sin saber que la verdad estaba a punto de dejarlo sin nada. El silencio en la pequeña sala era tan denso que podía oír el latido de mi corazón. Miré la foto que había caído de la caja. Mi padre y ese hombre, idéntico a Julián, pero en un tiempo que no encajaba. ¿Quién es él, Clara?, pregunté, señalando al doble de mi hermano. La mujer acarició el papel amarillento con una tristeza infinita. Ese era el verdadero orgullo de tu padre, Elena, su hermano mayor, el hombre que debía heredar todo antes de que la tragedia borrara su rastro. Mi mente intentaba procesar la información mientras Clara se acercaba a la ventana, vigilando el auto de Julián que seguía afuera. Él murió joven en un accidente, pero dejó un rastro que tu padre se encargó de ocultar bajo una nueva identidad. Julián no es hijo de tu padre, Elena. Él es la prueba viviente de ese secreto que se protegió con dinero y mentiras. La respuesta de Clara me heló la sangre. Julián estaba viviendo la vida que le pertenecía a un hombre muerto, y yo era la única que tenía las pruebas de su verdadero origen. Ignoré los golpes impacientes de Julián en la puerta de madera vieja. Bajo el mantel, Clara me mostró lo que mi padre había ocultado incluso de sus abogados más cercanos. Una montaña de recibos bancarios masivos. No eran inversiones ni ahorros, eran transferencias mensuales a una cuenta en el extranjero que drenaban la fortuna familiar desde hacía décadas. Tu padre no construyó un imperio, Elena. Construyó una jaula de oro para pagar un silencio, susurró Clara, mientras yo revisaba las cifras astronómicas. Cada centavo que Julián presumía en sus relojes y autos provenía de un fondo que legalmente no debería existir. El pánico empezó a crecer en mí al entender la magnitud del fraude. Si la empresa era una fachada para ocultar estos pagos, ¿qué pasaría cuando el flujo de dinero se detuviera con la muerte de mi padre? ¿Por qué el hombre más poderoso de la ciudad pagaba una deuda por alguien que legalmente estaba muerto? Mientras tanto, en la ciudad, el mundo de Julián empezaba a desmoronarse sin que él lo supiera. Había intentado poner a la venta la mansión familiar esa misma mañana, ansioso por liquidar sus deudas de juego y mantener su estatus de hijo exitoso. Pero la llamada del notario lo dejó lívido en medio de su oficina de mármol. Señor Julián, hay un problema grave con el título de propiedad. Le informaron desde el otro lado de la línea. El terreno sobre el que se levantaba la mansión y la sede de la empresa no figuraba a nombre de nuestro padre. Julián rugió, lanzando su teléfono contra la pared, convencido de que era un error burocrático. No sabía que la humilde caja de madera que me había arrojado con desprecio contenía los títulos originales que él tanto necesitaba. El notario fue tajante.
Sin la firma del propietario real del suelo, usted no es dueño de nada, solo de las deudas. Con las manos temblando, saqué del fondo de la caja un sobre lacrado que no había visto antes. La caligrafía de mi padre, deformada por la debilidad de sus últimos días, dictaba una verdad que el mármol de sus empresas no podía sostener. Julián no era su hijo biológico, era el hijo de aquel hermano fallecido, rescatado de un escándalo que habría sepultado el apellido antes de empezar. Mi padre lo había criado como el heredero perfecto para redimir una culpa antigua, comprando su identidad con cada cheque enviado al extranjero. Julián era, en realidad, una inversión genética para mantener viva una imagen, mientras que yo, la hija de su verdadero amor, Lucía, fui relegada a la sombra para que nadie viera en mi rostro el pasado que él intentaba borrar. Al final de la carta, una frase me cortó la respiración. Julián tiene el nombre, pero tú, Elena, tienes la sangre y la tierra. Clara me guió hacia el jardín trasero de la pequeña casa, donde la maleza ocultaba un hito de piedra antigua. Tu padre nunca fue dueño del imperio, Elena. Solo fue el administrador de un terreno que siempre le perteneció a tu madre, confesó mientras señalaba los linderos de la propiedad. El imperio familiar, la mansión y los edificios corporativos que Julián exhibía como trofeos estaban construidos sobre una base legal que ahora me pertenecía exclusivamente a mí por mi herencia materna. Julián tenía las llaves de los edificios, pero yo era la dueña del suelo sobre el que se sostenían. Si yo decidía reclamar mi derecho, todo su mundo de cristal se vendría abajo por falta de cimientos. La ironía era amarga. El hijo que lo recibió todo no tenía nada, y la hija que no recibió nada ahora lo controlaba todo. El sonido de los neumáticos sobre la grava interrumpió la revelación. Julián bajó de su auto con el rostro descompuesto, su máscara de hombre exitoso hecha pedazos por las llamas de los acreedores y el notario. Al verme con la caja en las manos, junto a Clara, su arrogancia se transformó en una furia ciega. «¡Dame eso, Elena! No tienes idea de lo que estás haciendo. Vas a destruir la empresa», gritó, acercándose con una amenaza latente en sus ojos. No buscaba la caja por afecto a nuestro padre, sino porque sabía, en el fondo, que su vida era un castillo de naipes a punto de colapsar. Por primera vez en mi vida no sentí miedo. Lo miré con la calma de quien posee la verdad y le mostré la llave. «No es la empresa lo que quiero salvar, Julián», le dije mientras él intentaba arrebatarme el secreto. «Es mi identidad, la que finalmente he encontrado». Ignoré los gritos de Julián y entré de nuevo en la casa de Clara, dirigiéndome a una esquina de la habitación donde un viejo armario de roble parecía fuera de lugar. La llave que colgaba de mi cuello no era para una caja de banco, sino para un compartimento oculto en el suelo de esta casa humilde. Con Julián golpeando la puerta a mis espaldas, la cerradura giró con un chasquido metálico que resonó como una sentencia. Al levantar la pesada tapa, no encontré joyas ni dinero en efectivo, sino un documento notarial original, protegido por décadas de humedad. Era una cláusula de última voluntad que mi padre había redactado en secreto.
Al leer las primeras líneas, comprendí por qué me había entregado la caja de madera. Aquel papel tenía el poder legal de anular cada una de las herencias otorgadas a Julián esa misma mañana. Julián logró entrar, pero se detuvo en seco al ver el documento en mis manos. Es solo un papel viejo, Elena. No vale nada contra el testamento oficial. Escupió, aunque su voz temblaba por la duda. Fue entonces cuando Clara, con una dignidad que lo hizo retroceder, le entregó la foto del hombre idéntico a él. Míralo bien, Julián. No miras a tu padre, miras al hombre que murió para que tú pudieras heredar una mentira, sentenció la mujer. Les revelé la verdad que acababa de leer. Nuestro padre había pagado una fortuna mensual para ocultar que Julián era el hijo de su hermano. Un secreto destinado a mantener la pureza de un apellido que ya estaba podrido por dentro. El éxito del que él tanto se jactaba no era suyo, era la renta pagada por el silencio de un muerto. La realidad golpeó a Julián con más fuerza que cualquier insulto. El documento que yo sostenía demostraba que el terreno donde se erguía su oficina de mármol nunca fue legalmente de nuestro padre, sino una propiedad fideicomitada a nombre de mi madre, Lucía, sin la firma de la verdadera heredera del suelo, que ahora era yo. Las escrituras que él recibió eran papel mojado. Julián cayó de rodillas sobre el suelo de tierra de la casa de Clara, comprendiendo que el imperio de papel que tanto defendió estaba hipotecado hasta la última piedra para pagar las deudas del secreto de su origen. Basura para la oveja negra, les recordé con sus propias palabras, mientras cerraba la caja de madera. Él se quedaba con los edificios vacíos y las deudas, pero yo tenía la verdad y la tierra que lo sostenía. Julián permanecía inmóvil mirando sus manos como si de repente le resultaran extrañas. El hombre que una hora antes se sentía dueño del mundo, ahora descubría que ni siquiera era dueño de su propio nombre. La ironía era devastadora. Mi padre le había entregado las llaves de un reino que estaba a punto de ser embargado, mientras que a mí, al darme lo que él llamó basura, me entregó el poder absoluto de decidir si ese reino seguía en pie o se convertía en cenizas. Las cartas que Julián despreció no eran simples recuerdos, eran los títulos de propiedad, los registros de los pagos de silencio y la prueba de que el éxito de la familia era una fachada sostenida por la culpa. Por primera vez en mi vida sentí lástima por él, no porque hubiera perdido su fortuna, sino porque nunca supo quién era realmente. ¿Qué vas a hacer, Elena?, preguntó Julián con una voz quebrada que apenas reconocí. Fuera, el sol empezaba a ocultarse proyectando sombras largas sobre la pequeña casa de Clara. Tenía dos opciones. Podía acudir a la prensa y al notario para reclamar el suelo, lo que destruiría la empresa y dejaría a Julián en la calle y probablemente en prisión por las deudas acumuladas. O podía guardar el secreto que mi padre protegió hasta su último aliento. Miré a Clara, quien me observaba con una paz que solo da el no poseer nada material. En ese momento comprendí que mi padre no me dejó la caja para vengarse de Julián, sino para darme la libertad que él nunca tuvo. Yo era la única persona en la familia que no estaba atada a una mentira. El peso de la decisión no estaba en el dinero, sino en la justicia que mi madre, Lucía, nunca recibió. Caminé hacia la chimenea de la pequeña sala
y sostuve el documento que anulaba el testamento cerca de las brasas. Julián contuvo el aliento. La empresa no me interesa, Julián. Quédate con tus edificios de cristal y tus deudas de mármol, le dije con una calma que lo aterrorizó más que cualquier amenaza. Le entregué la foto de su verdadero padre y me guardé la llave de la casa de mi madre. Mi herencia no era el imperio, era la capacidad de caminar por la calle sin máscaras. Mientras me alejaba de aquella humilde casa, escuché el motor de su auto intentar arrancar en vano. Una metáfora perfecta de su vida. Él se quedaba con el nombre, pero yo me llevaba la sangre y la tierra, y sobre todo la verdad. Al final, el testamento de los secretos cumplió su propósito, poner a cada uno en el lugar que su integridad merecía.